Evangelio de hoy, quinto miércoles de Cuaresma. Primera lectura. Dios mandó a su ángel para liberar a sus siervos. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: Es cierto, Cedrac, Mesac y Abed-Negó, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrac, Mesac y Abed-Negó contestaron al rey Nabucodonosor: No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesac y Abed-Negó. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abed-Negó y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿Acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: Sí, señor. El rey replicó: ¿Por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: Bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abed-Negó, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida, antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Bendito seas para siempre, Señor. Sea, Señor, Dios de nuestros padres, bendito sea tu nombre santo y glorioso, bendito seas en el templo santo y glorioso, bendito seas en el trono de tu reino, bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas para siempre, Señor. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo
no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: Nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: Si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Hola a todos ustedes, queridos hermanos, que escuchan el Evangelio de hoy en el canal Grazia TV. Antes de la reflexión, queremos pedirle su apoyo para beneficio del canal, principalmente suscribiéndose, para que lleguemos a los 1000 suscriptores, que son el mínimo para ser socios de YouTube. Pueden suscribirse en el botón rojo de YouTube que dice suscribirse, o también pueden ir a los últimos 20 segundos del video y tocar sobre la pantalla el botón circular azul con la cruz dorada del logo del canal. Hoy es el 5º miércoles de Cuaresma. Continuamos con las lecturas que nos van mostrando cómo la gente mundana odia a los justos, y al justo por excelencia, a Jesús, y cómo en repetidas ocasiones esta gente mala se afana en producir a los justos una terrible muerte. Es un tema importante para prepararnos para vivir con Jesús su pasión y muerte en la Semana Santa que se nos avecina. Aunque todos tenemos algo de mundanidad en nosotros, tratemos de ver este aspecto más claro en las personas que se han dejado llevar más por la maldad. Personas que ya tienen en ellos la muerte espiritual, porque Dios no habita en ellos. Gente que suele desear que la gente justa esté tan muerta o más que ellos en su interior. Lo vimos en la primera lectura. El rey quería que los jóvenes se inclinaran ante su Dios, un objeto material en el que probablemente ni siquiera él verdaderamente creía. Es el Dios que el rey mandó a hacer. Es el Dios que cada persona que rechaza a Dios construye a su modo, según su gusto. Todos tenemos un poco de eso. Cuando no nos gusta cómo Dios nos pide ser buenos, entonces lo cambiamos por un Dios a nuestra medida, un Dios que nos obedece y que es como nosotros queramos. Pero el siguiente paso es cuando queremos que todo el mundo obedezca a ese Dios ficticio, como el rey Nabucodonosor. Él emitió una ley en la que todos tenían que inclinarse ante el Dios falso que mandó a hacer. Y Dios permite que estas cosas ocurran porque ahí es donde viene la prueba para los que nos decimos creyentes y decimos que amamos a Dios. ¿Obedeceremos a esta gente adoptando el Dios falso y negando al Dios verdadero? Hoy en día hay mucha presión para que saquemos al Dios verdadero de nuestras vidas, para que digamos que las cosas que van contra la moral cristiana son correctas, para que nos integremos a una sociedad sin Dios y para que adoremos el Dios de la gente mundana, el Dios del dinero, del poder, de la belleza, de la fama, el prestigio, el éxito y el placer. Aunque no hemos llegado al punto de que si no adoramos a ese Dios, moriremos, cada vez hay más presión para que neguemos a Dios. Esa gente cree que a base de fuerza todos los creyentes abandonarán a Dios, pero eso nunca ocurrirá. Los 3 jóvenes estaban llenos del Espíritu de Dios, espíritu de fortaleza. La única explicación para que alguien esté dispuesto a morir por Dios. Al menos unas pocas personas, ojalá que muchas personas, serán siempre fieles a Dios y a través de ellos se hará lo necesario para que crean todos. Así como los 3 jóvenes se negaron y con el milagro, el rey Nabucodonosor cambió su actitud y bendijo al Dios verdadero. Y en el Evangelio
vemos el caso de Jesús, Jesús el justo, y algunos judíos, hijos de Abraham según la carne, que dice el texto que habían creído en él. Eran discípulos, sin embargo, ellos querían matarlo, porque no aceptaban sus palabras. Eran esclavos porque pecaban, y si seguían en el pecado, eventualmente dejarían la casa de Dios y no podrían salvarse. Eventualmente mataron a Jesús, en la muerte más cruenta que ha habido, y Jesús obedeció a Dios hasta el final, mucho más allá que los 3 jóvenes, y con su esfuerzo hizo lo necesario para obtener la conversión de todos. Pensemos en nosotros mismos. Podemos estar en la iglesia, sin embargo, si pecamos y no nos arrepentimos, nos volvemos esclavos del pecado. Y Jesús dijo en el Evangelio que los esclavos no se quedan en la casa para siempre. Si no nos confesamos, si no comulgamos, si no hacemos un poquito de oración todos los días, si no nos esforzamos por seguir la moral cristiana plenamente y alejarnos de los pecados, nuestra fe se irá haciendo más y más pequeña. Y si eso sigue avanzando en ese sentido sin detenerse, puede llegar el momento en que Dios no lo quiera, odiemos la casa de Dios, la iglesia, y la abandonemos. Sin embargo, así como el rey Nabucodonosor, después de meter a los jóvenes al horno, llegó a creer, Jesús nos ha dicho que después que Él fue entregado y crucificado, atraería a todos a Él, incluyendo a quienes lo sometieron a esa tortura y muerte. Por esto te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe, que nos ayudes a permanecer puros, aunque haya presiones en el ambiente para que te neguemos y nos inclinemos ante dioses ficticios. Permite, Señor, que con tu gracia nos arrepintamos de nuestros pecados, acudamos a los sacramentos y permanezcamos en tu casa toda nuestra vida, para que nuestra victoria sobre las presiones del mundo haga que todos te acepten como el único verdadero Dios. Amén. Hermanos, nuevamente les pedimos su apoyo, principalmente suscribiéndose, tocando el botón circular azul con la cruz dorada del logo del canal. También poniendo me gusta, compartiendo este video y viendo los demás que subiremos diariamente. Dios les bendiga, hasta mañana.